Ahora, en Barrio Caníbal. Entrevista. Y seguimos aquí en Barrio Caníbal, el programa por barriocaníbal.com, siendo las 22 horas 42 minutos de la noche. Y estábamos hablando sobre salud, sobre la pandemia y los que también sufrieron digamos, los efectos de la pandemia, pero no por ahí por estar enfermos, si bien cayeron enfermos y muchos, son los trabajadores de la salud. Y esta semana estuvieron en conflicto los trabajadores de la salud y hicieron un paro los trabajadores de los hospitales de acá de Capital Federal. Por eso vamos a estar charlando con Javier Arroyo. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenísimo. Estábamos ajustando cositas. Bueno, muchas gracias por disculpar la hora. Estábamos charlando al principio con mis compañeros sobre todo lo que conlleva 18 meses ya de estar sufriendo la pandemia, y nosotros le damos mucho lugar a todo lo que es, digamos, los trabajadores de la salud que la vienen sufriendo. Ustedes, en los hospitales de acá de Capital Federal, se efectuó un paro esta semana. ¿En qué situación están en este momento? Sí, como vos bien decías, así venimos hace 18 meses aproximadamente con una emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional y por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y venimos trabajando desde ese entonces sin licencia, mejor dicho, con las condiciones de trabajo ya bastante deplorables, digamos, por así decirlo, o con muy malas condiciones de trabajo ya antes de la pandemia, y con esta emergencia sanitaria, con este tipo de enfermedad, se evidenciaron mucho más las condiciones de trabajo en las que ya estábamos. Nosotros venimos, al menos desde el punto de vista de enfermería, venimos trabajando, y de los médicos también, ¿no? Pero bueno, yo soy enfermero de terapia intensiva. Se nos cuadruplicó el trabajo que ya teníamos. Recibimos pacientes mucho más complicados, mucho más críticos, y a eso había que sumarle también la utilización de elementos de protección personal. A eso también habría que agregarle que nosotros no pudimos usufructuar, por ejemplo, nuestras licencias ordinarias en todo este tiempo, salvo en fines de diciembre, enero y febrero. Ahora actualmente estamos pudiendo usufructuar algunas licencias, pero esas licencias esos van a ser contabilizados con ausentes que se van a repercutir en la asignación del bono que nos dio el gobierno nacional de 6.000 pesos. Esto en el caso de, por lo menos, enfermería en el escalafón general de la Ciudad de Buenos Aires. Perdón, buenas noches, Javier. Sí. Discúlpame, quiero entender esto. Vienen trabajando hace 2 años sin descanso, porque es la realidad. Vienen trabajando sin descanso en situaciones, perdóname la palabra, pero muchas veces creo que es deplorable, porque creo que hay muchos que no tuvieron insumos y tuvieron que arreglarse con lo que podían. No solo tratando al paciente, sino conteniendo a la familia desde el lugar que pueden. Y no obstante a esto, me estás diciendo que los días que ustedes pueden tomarse para descansar, que corresponde, que son licencias que corresponden, les van a descontar de un bono que el gobierno está dando en una especie de, digamos, de retribución por los servicios que están brindando. Sí, exactamente. Hay circulares internas en los hospitales en donde se aclara perfectamente que las licencias que usufructuemos, además están limitadas, no es que vamos a tomarnos 30 días, ni 2 meses, ni nada, son 5 días nada más,
esos 5 días se nos van a descontar de proporcionar de el bono de Nación, no de Ciudad de Buenos Aires, porque actualmente no están dando ningún bono, sino que dieron uno solo o 2 el año pasado. Pero sí, es correcta tu interpretación, es coincidente con la realidad. Sí nos van a descontar los días que nos tomemos de licencias de este bono de 6.000 pesos. A ver, como para que la gente entienda, porque también, esto fue muy claro, contundente. Ahora, el bono que está dando el gobierno nacional, ¿lo está descontando Ciudad? Contando en qué sentido. Claro, digamos, porque recién estaban diciendo que tienen un descuento sobre ese bono. Sí. ¿Te lo descuenta el mismo gobierno nacional o te lo descuenta Ciudad? En principio lo estaría descontando Ciudad de Buenos Aires. Claro, porque vamos a decir esto, por ejemplo, vos estás en el Pirobano depende de la Ciudad de Buenos Aires. Correcto. Por eso estoy diciendo, o sea, el gobierno nacional te está dando un bono de reconocimiento, aunque siempre va a ser poco, pero por lo menos te está dando algo, y sobre ese bono, Ciudad de Buenos Aires te está descontando. Claro. Claro. Bueno, sí, listo. pasa, obviamente, administrativamente, evidentemente pasarán los ausentes, que no es un ausente, sino que es el uso de una licencia, técnicamente no es un ausente. No, Exacto, obvio que no. Exacto, eso es lo que... Podría no hacerlo también, como hacen la vista gorda con muchas otras cosas en el gobierno nacional de Buenos Aires, pero evidentemente no lo hacen, y eso es lo que nos están avisando desde nuestras reparticiones. No solo esto, sino también el pase a planta permanente de muchos compañeros de ustedes, ¿verdad? Correcto, muchos contratados que fueron contratados por la emergencia sanitaria también. La falta de personal en enfermería principalmente, porque yo puedo hablar con mayor exactitud porque lo vivo, la falta de personal es desde antes de la emergencia sanitaria. Ya de por sí la relación pacientes-enfermeros y médicos-enfermeros era en detrimento de la enfermería. Siempre hubo menos enfermeros para atender a los pacientes y menos enfermeros en relación a la cantidad de médicos que están trabajando. Y ese es uno de los reclamos que también estamos haciendo desde la Asociación de Trabajadores del Estado, justamente para que se incorpore, aunque sea a planta transitoria, planta permanente, el personal contratado. Ahora, por ejemplo, en 1 de julio dieron de baja desde el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dieron de baja creo que 10 o 15 enfermeros que han sido contratados, sin mediar, justificación o fundar el acto administrativo, por el simple hecho de que, evidentemente se les ocurrió por alguna manera, por algún motivo que no se sabe, dar baja toda esa cantidad de personal. Y esto solamente en el hospital peruano, en otros hospitales también, con lo que nos aumenta a nosotros el personal de planta mucho más el trabajo que ya venimos teniendo. Sí, a todo el sacrificio que vienen haciendo ya durante tanto tiempo, obvio. Sí, sacrificio físico, sacrificio personal y mental. Mental, sí. Emocional, total, el pluriempleo. No te olvides que nosotros, al menos como enfermeros, nosotros estamos en la atención directa del paciente. Claro. Mira, No solamente administramos medicación, hacemos controles signos vitales, sino que estamos en un contacto físico y emocional mucho más profundo que el que puede tener de repente un nutricionista, kinesiólogo y otros profesionales. Y eso hizo que de repente en esta emergencia sanitaria nos encontremos intubando a compañeros nuestros. Ay, y cuando no, nosotros somos los que tenemos que, cuando el paciente fallece, acondicionarlo y ayudar al camillero a colocarlo dentro de la bolsa correspondiente, mortuoria. Y muchos han tenido la triste experiencia de tener que colocar a compañeros suyos dentro de esa bolsa. Entonces, imagínate la carga ¿qué situación? y emocional que implicó para el personal sanitario y principalmente para los enfermeros toda esta emergencia
emergencia sanitaria. No, es terrible. Es Ahora terrible. cuando vos te querés tomar un mínimo descanso, que te permiten 5 días nada más, encima te quieren descontar de un bono que, bueno, la verdad que, como decía tu compañero recién, no es mucho, pero algo es, no nos causa mucha gracia, justamente, ¿no? Y eso es una de las cosas que, bueno, también llevó al colectivo de enfermería a través de la Asociación de Trabajadores del Estado y los médicos municipales también, por otro, desde el escalafón profesional, a realizar la medida de fuerza martes pasado. Ahora, ¿cómo sigue todo esto, Javier? ¿Cómo? ¿Cómo va a seguir todo esto ahora? Iba a seguir con las negociaciones pertinentes y la presión desde el grupo de trabajadores que están en atención directa a los pacientes para lograr que nuestra actividad sanitaria, tanto médicos como enfermeros, por lo menos sea reconocida en una mesa paritaria, en un sueldo, más allá de los bonos. Nosotros necesitamos, como el resto de las personas, también vivir de un sueldo. Nosotros no, en la tarea del médico, la tarea del enfermero no es 100% vocación. Quizás lo era antes, al principio, pero hoy ya no, es una profesión, es una prestación laboral y como prestación laboral tiene que ser remunerada. Y si la prestación laboral además es valiosa para la sociedad, tiene que ser remunerada de acuerdo a eso también. Y en ese sentido, una paritaria de un 35-40%, con una inflación del 50%, y encima en cuotas, largas cuotas, Claro, encima eso. no nos causa tampoco, en general, como te decía recién, no quiero ser repetitivo, pero no nos causa ninguna gracia. No, pero es lógico, pero La presión. Pero aparte es imposible, no sé, me está costando encontrar palabras correctas, porque la verdad que te pone mal, porque estamos hablando de que se llenan la boca, voy a hablarlo en criollo, tirándole flores a ustedes de que no se podría haber hecho nada, que de hecho es así, pero los ponen en un pedestal, pero cuando hay que gratificar y cuando hay que agradecer de la manera que merecen, porque como estás diciendo, es tu trabajo, es tu profesión, hablando mal, se cagan en todo, no les interesa nada ahí. Porque, discúlpame, ¿no? Pero es así, siendo ustedes, y vuelvo a lo mismo, el enfermero es el que tiene, como dijiste vos, el contacto directo con el paciente, el que sostiene, el que hace apoyo emocional a esa persona que no tiene a nadie que ver más que a vos cuando lo vas a atender. Y vos sos el nexo con el familiar. Entonces, Muchas veces sí. Me parece que la verdad es indignante. Es indignante, sí, totalmente. realmente es indignante. Yo te escucho y sos muy correcto y te admiro, pero es indignante. Mirá, Yo no puedo creer. Javier, hay algo que nosotros, obviamente, como medio de comunicación y más en un medio independiente, tratamos de visibilizar. Más que nada la lucha de los trabajadores que por ahí no aparecen en todos los medios o que les cuesta a veces que le den bola y nos costó mucho siempre, y entendemos la situación que, por ejemplo, vos sos enfermero terapista y son, la verdad que están muy cansados y muchas veces nos cuesta, digamos, joderlos para hacerle una nota, porque encima nosotros es un día a la noche, más un viernes, quieren estar con sus familias y se entiende totalmente, pero ahora nosotros entendemos eso y entendemos también que vos sos un enfermero terapista que no es un enfermero, digamos, sin menospreciar a los otros enfermeros, tiene otro tipo de preparación, ¿no? ¿Cuánto lleva? Porque es la primera vez que estamos hablando con un enfermero terapista. ¿Cuánto lleva preparar a un terapista? Y un enfermero terapista que tenga, digamos, en la terapia intensiva tenés que tener ciertos parámetros, ciertas observaciones, porque los pacientes la mayoría de las veces no te hablan. Tenés que tener un cierto entrenamiento teórico y práctico también en emergencias, para respiratorios, procedimientos de intubación rápida, y un promedio te lleva entre 5 y 10 años como para tener una
una experiencia y un desempeño aceptable en una terapia intensiva. Claro, o sea, no es que mañana yo me anoto en una escuela de enfermería y ya puedo ser terapista, no es cualquiera. No, te pueden meter en una terapia intensiva tranquilamente, pero sería un peligro. Claro, por eso, o sea... No, Sería un peligro. claro, por eso es hacer la observación de que no estamos hablando con un enfermero sin menospreciar a ninguno en la profesión, porque la verdad yo admiro a la gente que se dedica a seguir medicina, a enfermería, a la salud en general. Sí. Para mí es admirable, pero sin menospreciar, ustedes tienen una preparación especial. Claro. Y sí, en realidad sí, porque además tenemos la interfaz, o digamos, como intermediarios, aparatos. Claro. Y a nosotros no nos dice nada el paciente, muchas veces. Entonces tenemos que estar el doble de atentos que en otras situaciones clínicas, por ejemplo, un paciente que está despierto, que se puede comunicar. Lo mismo pasa en una terapia intensiva de adultos, como puede pasar en una neonatología, como puede pasar en una unidad de coronaria. O en una guardia, o un paciente ventilado, o un paciente que entra con politraumatismo y está inconsciente. Son áreas también que son de similares características en este aspecto. En esta emergencia sanitaria, donde más hubo trabajo, donde más presión hubo y donde más desgaste hubo, fue en las terapias intensivas y en las guardias que se reacondicionaron también como terapias intensivas, para ir no tanto en neonatología o en terapia intensiva pediátrica, pero sí en estos sectores que te nombré antes, sí hubo mucho trabajo y se vio mucho la diferencia entre un enfermero que tiene una experiencia y una cierta, digamos, lucidez y preparación teórica también, con otros enfermeros que, bueno, no poseían la misma o similar preparación, que, bueno, han tenido que ser también contratados en medio de toda esta emergencia, ¿no? Porque como decíamos recién, el enfermero para este tipo de sectores necesita tiempo de preparación y experiencia y teoría también, porque no Seguro. es que terminas de estudiar y ya te va a andar. Claro. A esa... complejos, ¿Cómo muy estás, técnicos. Emiliano? Sí. Sí. Hola. Sí, a esa falta de experiencia que vos estabas recién diciendo, los que estaban, los expertos en el tema y los que estaban preparados en el tema, ¿cuántas horas por día adicionales tuvieron que trabajar, aparte de las correspondientes, digamos? Y en muchos casos el doble. El problema es que, como te decía antes, la utilización de elementos de protección personal y la criticidad de este tipo de pacientes que recibimos hizo que más que las horas reales, digamos, ¿no?, que se pueden contabilizar al reloj, el tiempo y el esfuerzo que se puso hacia el paciente con los elementos de protección personal, por ejemplo, fue el doble o el triple, cuádruple, podremos decir, porque esta situación antes no la veíamos nosotros. Los elementos de protección personal solamente lo utilizábamos con determinados pacientes que tenían, por ejemplo, aislamiento de contacto por una bacteria determinada y nada más. Ahora nosotros lo tenemos que utilizar con todos, lo cual limitó la visión, limitó la comunicación por el uso de barbijos, por los ruidos de la sala. Por ejemplo, en la nuestra tenemos unos aparatos que son como heladeras, digamos, que recambian el aire, lo purifican y eso hace mucho ruido. Entonces, todo eso sumado a el tipo de paciente que en el 95% de los casos, ponele, terminaban ventilados, o sea, bajo asistencia ventilatoria mecánica, con monitorización y muy complejos, con muchos más elementos que antes. Eso hizo que ponerle que en el mismo tiempo, la misma carga horaria reloj, el trabajo fue el cuádruple. Claro. Entonces, bueno, eso fue mucho de lo que ha desgastado a nosotros, los profesionales, los enfermeros, como los médicos, kinesiólogos también, sumado al pluriempleo, o sea, la necesidad de tener varios trabajos para poder progresar económicamente. Sí, también profesionales afectados con
con COVID y demás, que también reduce el personal. Por supuesto, porque también el pluriempleo a lo que te lleva también es a estar mucho más tiempo despierto. Claro, Mucho más tiempo totalmente. despierto y esforzándote en una tarea determinada, comes mal, estás hoy por hoy todo el tiempo con barbijo puesto, con lo cual después de cierto tiempo, dependiendo del tipo de barbijo, se empiezan a acumular las bacterias en el barbijo, y el medio interno se vuelve ácido, la sangre se vuelve ácida, y todo eso es un combo perfecto para que el mínimo virus, la mínima partícula del coronavirus que ande dando vueltas, te la agarres y genere síntomas, ¿no? Y a eso no le estoy sumando la preocupación por que uno tenga padres o familiares con enfermedad de riesgo, o que estén en un grupo de riesgo, o que haya fallecido algún familiar o sido por coronavirus. Eso no lo estoy sumando a este combo. Claro. Sí, total. Encima de eso, claro, tenés vos con el temor de llevar la enfermedad a tu familia directa, porque es así. Sí o no, o por ahí ese familiar directo se encuentra en otro lugar. Tal cual. Y ya está. Y ya es una Tal preocupación más. Javier, te hago una consulta. Al día de hoy, ¿qué nivel de ocupación tienen con gente de COVID en el Pirovano? Mira, yo trabajo los fines de semana. Hasta el último fin de semana, ponerle que estábamos en un 70%, a menos en la terapia intensiva. Sigue siendo alto todavía. Y sí, sigue siendo alto. Sí, todavía sigue siendo alto. Es un poquito menos, pero todavía sigue siendo alto. ¿Tenés idea, o por lo menos acá en Capital Federal, de cuántos compañeros tuyos han fallecido por COVID? Y de enfermeros, hasta el año pasado, o a mediados de este año, hasta hace pocos meses, eran 50 aproximadamente. Contando, o sea, teniendo en cuenta la cantidad de hospitales, es un número alto. Es un número alto. Sí. Muy alto. Tengo otra consulta, Javier, y ya te vamos a ir dejando. ¿Tuvieron la cantidad de insumos suficientes para poder trabajar con tranquilidad? Y durante mucho tiempo no. Ahora hay una provisión más o menos regular de insumos, con mediana calidad o baja calidad, dependiendo de la repartición, dependiendo de cada hospital. Pero ahora sí podríamos decir que estamos con una cierta provisión de insumos. Al principio sí era realmente un desastre porque, bueno, nos agarró todo esto de golpe, y además también desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires restringieron un poco el tema de los insumos. Después eso se fue compensando de a poco. Ahora nosotros lo que estamos reclamando, y ya reclamábamos también desde antes, desde la Asociación de Trabajadores del Estado, desde nucleados en trabajadores de hospitales del gobierno de la ciudad, es la provisión de uniformes, la provisión del lavado de uniformes. Más teniendo en cuenta que en esta situación, en este contexto, con este germen, el uniforme ya no te lo podés llevar a tu casa como antes, a lavarlo así nomás con jabón. Necesita un proceso especial, y nosotros utilizamos, hoy por hoy, utilizamos la ropa de trabajo que nosotros nos compramos, llevamos al hospital, lo usamos, volvemos a nuestras casas y la tenemos que lavar. Cuando en realidad dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hay una normativa que establece que la parte empleadora, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nos tiene que proveer de insumos, entre esos insumos, ropa de trabajo, así con esas palabras. Entonces, ese es otro de los reclamos que también estamos haciendo. Lo interpusimos en nuestra repartición a través de expedientes administrativos, por notas firmadas por otros compañeros delegados, además de quien les habla, solicitándole al director esa provisión de insumos. Lo venimos haciendo, entre otras cosas, ¿no? Entre otros puntos, y lo venimos haciendo desde noviembre del año pasado aproximadamente, y hasta ahora no obtuvimos respuesta. La verdad, cada vez que contás es cada vez más indignante. ¿Cuáles serían, perdón, una última pregunta, ¿cuáles serían los puntos más fuertes a tratar para poder visibilizarse mejor toda esta lucha y este reclamo? Mira, los puntos que estamos tratando hoy con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es lo que estamos tratando de que se abra una negociación. Sí.
primero una mesa paritaria sectorial en salud para, digamos, tratar de resolver los problemas específicos del sector, que no solamente se resumen en lo patrimonial, sino también en las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo a través de las mesas de CIMAT, que son las mesas de condiciones y medio ambiente de trabajo, y en esas mesas CIMAT, en cada repartición, solicitar, exigir, tratar de organizar la entrega de insumos, en este caso de uniformes, también, por ejemplo, la entrega de bandejas de comida para el resto de los enfermeros en todos los horarios. Hablamos recién justamente de cómo influye también la alimentación en la salud de los profesionales, la provisión de el poder, el usufructo de los francos, por ejemplo, de las licencias, el recambio de personal, las licencias profilácticas también para el personal, y así otros puntos, pero bueno, los puntos más fuertes serían esos. Ahora, obviamente, también está el tema del pase de la carrera profesional de los enfermeros, de los licenciados de enfermería. Pero bueno, esos serían los puntos más importantes que estamos tratando ahora, que estamos tratando de negociar con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que, bueno, no nos está recibiendo todavía, por eso la medida de fuerza, por eso el resto de las protestas, por eso las notas administrativas, por eso las acciones de amparo que se han interpuesto desde la Asociación de Trabajadoras del Estado, tanto para la provisión de elementos de protección personal, tanto para la protección de los trabajadores que tienen una sola dosis y están incluidos en el grupo de riesgo, y los que están dispensados también. Y bueno, desde varios frentes estamos tratando de atacar, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que se nos reconozcan los derechos que son por ley, ni más ni menos que eso. Javier, la verdad, nosotros siempre estamos a disposición de la lucha de los trabajadores, y aparte estas notas nosotros siempre las queremos hacer para que la gente que por ahí que no vive esa realidad o tiene la cabeza en otro lado, cuando se queja de los paros, cuando se queja a veces cuando hay un corte, que sepa que también detrás de ese corte hay gente que está, como el caso de ustedes, tratando de que se les reconozcan los derechos, que el trabajo que vienen haciendo. Así que nada, desde acá de Barrio Caníbal siempre a disposición, y muchas gracias por el tiempo y perdón por la tardanza. Está bien, no hay problema. Muchas gracias por hacer que se pueda escuchar nuestra voz también al resto de la gente. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias y a disposición como siempre. No, por favor. Hasta luego. Chau, chau. Fue Javier Arroyo, delegado de enfermeros del Hospital Pirovano.